Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes. Shalom, un saludo muy especial para todas las personas que nos están acompañando aquí en la Keilah, como también para aquellos que nos están viendo a través de este canal de internet Justin TV, y a todos los que nos van a visitar posteriormente, porque el video queda grabado en nuestro sitio web, la página www.latorasalva.hindo.com. Ahí también podrá usted pues observar, ver y estudiar con nosotros este tema como el que hoy hemos traído, al cual vamos a entrar directamente porque es un poco bastante extenso. Vamos a entrar rápidamente. El tema de hoy tiene relación con los días finales, y decimos será que en el 2012 será el fin del mundo. ¿Acontecerá esto el 2012? Es una pregunta que hacemos para analizarlo a través de las escrituras por medio de los estudios que pues Marcelo Espinosa y Marcelo Pazmiño, su servidor, pues le han traído. En hebreo lo decimos de la siguiente manera: Aharit Halamín, que son los días finales. Y le doy paso a Marcelo Espinosa, que también tiene muchas cosas que decir. Sí, bienvenidos hermanos. Es para nosotros una gran bendición llegar a sus hogares, a sus sitios de trabajo, donde ustedes por la misericordia de nuestro amado Padre Yahweh tienen la oportunidad también de compartir con nosotros estas experiencias y este conocimiento que lo único que pretende es esclarecer todos estos mitos que se han venido creando en torno a los tiempos finales. Muchas iglesias, especialmente la iglesia cristiana, no ha querido tocar estos temas y más han profundizado sus enseñanzas de la manera como deben recolectar los diezmos. Pero es necesario que todas las personas, que todos los hermanos, para que vuelquen su corazón a la senda antigua, tengan el conocimiento y la certeza de qué es lo que va a acontecer en estos tiempos que son los finales, y todo esto nos lo dejó en Mateo 24 claramente explícito nuestro amado Mesías. Es necesario que nosotros también toquemos este tema, porque no podemos decir que los acontecimientos que están en este momento dándose lugar en el Medio Oriente son tan claros y tan apegados al plan de nuestro amado Padre Yahweh, y están profetizados no solamente en uno, sino en casi todos los libros y las cartas de los apóstoles de la escritura, Marcelo. Sí, justamente hoy que en este momento acabas de tocar el tema de lo que ocurre en Medio Oriente, estuve leyendo en Twitter y también en una página de Facebook un comentario acerca de que un presidente sudamericano ha proferido una maldición en contra del pueblo de Israel. Seguramente este gobernante no ha leído la Biblia, no se ha dado cuenta que existen versos, uno por ejemplo el que dice bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Así que todo aquel que maldice al pueblo de Israel, tenga por seguro que recibirá maldición de parte del Eterno, porque Israel es el pueblo santo del Señor. Con Mateo 24 usted se va a dar cuenta de esta teología del reemplazo, que tiene un trasfondo antisemita muy profundo. Nosotros fuimos falsos profetas, mentirosos, asalariados, pagados de una iglesia cristiana que pretendía hablar en nombre de Dios sin saber ni siquiera su nombre. Nosotros profetizábamos todas estas mentiras, todas estas falsedades que conducen únicamente a una gran doctrina de error que confluye en el aparecimiento del hombre de pecado, el hijo de perdición, que será un hombre. Estos versos de Mateo 24 son muy explícitos, muy claros, y el Señor, allá sentado en el monte de los olivos, no ante 12 apóstoles, ante miles, cientos y miles de personas que lo venían siguiendo, porque tenemos que leerlo en contexto. Vamos a leer el capítulo 24, pero debemos saber qué pasó en el capítulo 23. En el capítulo 23, Marcelo, Yeshua
está frente a fariseos y saduceos y escribas, y acaba de decretar inclusive su misma muerte, porque fue muy frontal al punto de llamarlos víboras, ciegos que guían a ciegos. Les llamó la atención por crearse reglas y leyes, y porque inclusive les dice que ellos no están actuando conforme a Torá, sino a leyes y mandamientos de hombres, que es muy dado en la actualidad, aún en la cristiandad y dentro del pueblo judío que está allá en Israel, en la terrenal. Claro, y acontecía lo que también hoy seguramente ya empieza a acontecer, que persiguen a los que predican la verdad. Acuérdate que se lamentaba Yeshua diciendo: oh Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿verdad? Entonces en ese capítulo 23 también se lamenta de esa manera, porque ciertamente pues no creían a sus profetas, los que les venían a enseñar la verdad. Y mira cómo les termina diciendo Yeshua cuando ya les pronuncia esos ayes sobre Jerusalén, que matan a los profetas. En el último verso del capítulo 39 les dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis Barú Hashem Yahweh. ¿Estás en el capítulo 23? Sí, en el verso 39. Verso 39, le dice Barú Hashem Yahweh, que significa bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Para aquellos que están viviendo el reino, cuando dice Yeshua, se refería a él mismo en su segunda venida. Ahí es cuando ellos mirarán al que traspasaron, como está en los versos de Zacarías. Y es importante lo que tú acabas de decir, porque realmente hay que enseñar. Él no dijo Baal, que significa el Señor, y está escrito en esta Biblia, Marcelo. Exacto, eso es lo que yo quiero aclarar, que el libro de Mateo no fue escrito en griego. El libro de Mateo original fue escrito en hebreo. Y se conservó una copia hasta hoy. Y en hebreo jamás pudo haber dicho, por ejemplo, Jesús. Jamás. Absolutamente no. Y no, tampoco dijo Señor. Jehová, ni tampoco dijo Señor. Sino que decía que bendito era el que venía a dar salvación, pero de parte de Yahweh. Eso sí es importante. Sí, aquí está anticipando la restauración del nombre, que ya habíamos hablado claramente, que nuestros hermanos que nos vienen siguiendo ya están entendiendo esta secuencia de enseñanzas con las que vamos compartiendo y aprendiendo nosotros también. Y aquí en este día de Shabbat, con nuestros hermanos que están aquí en la Keilah Emet Nefesh, Verdad de Vida, aquí, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, estamos haciendo este estudio profundo de las Escrituras para ya no volver a ser engañados, hermanos. Ese engaño de los tiempos finales es altamente perjudicial. En el lugar donde estábamos nos mandaban a estudiar el Chilán Balán y el Popol Vuh, libros de la mitología maya, como textos únicos de consulta, para que no sepamos, nunca nos enteremos de todas las barbaridades, inclusive económicas, de mala apropiación de bienes y todo lo que tenían. Y así es como todos los falsos profetas tratan de tapar la proveniencia de sus bienes, Marcelo. Hay algo que yo quiero también anunciar, es que no se pierdan a las 11:30 de la mañana, horario de Ecuador, 10:30 en la mañana, horario de Centroamérica, específicamente de Guatemala, donde pues nuestro hermano César Garavito hace una porción, el estudio de la Biblia, que se llama Parashá en hebreo, pero para castellanizarlo es una porción de la Escritura. Una porción de la Escritura en temas muy interesantes, muy profundos, un verdadero estudio bíblico. Se lo recomiendo porque ciertamente nos damos cuenta que cada persona que el Señor usa en este movimiento, pues realmente lleva un mensaje inspirado con el Espíritu del Eterno, con el Ruach HaKodesh, como decimos en hebreo. Y eso es importantísimo, nosotros lo podemos corroborar, podemos dar testimonio, porque cada uno pues le llega el mensaje al corazón de parte del Eterno, y cuando lo transmite, cuando lo enseña, nos damos cuenta que efectivamente nos ha usado en un mismo sentido. Y por eso le recomendamos también las parashá, así como la predicación a las 3 de la tarde,
Y ahora el programa, pues porque este programa, pues básicamente, en su parte esencial, pues es manejado por Marcelo Espinosa, es el que prepara los temas, pues yo estoy aquí para corroborar y ayudar y repuntar en algunos detalles, pero básicamente él es el que prepara los temas, y eso a nosotros, pues, nos hace firmes en esta enseñanza, conociendo y sabiendo de que realmente viene de parte del Eterno, inspirado por su espíritu. Sí, por la misericordia de Yahweh. Bueno, adentrándonos en el tema, en Mateo 24 vemos que Yahshua acaba de venir ridiculizando en los patios del templo ante más de 100,000 personas que eran los que estaban en ese momento en Jerusalén, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. Era hombre muerto, indudablemente. Él sabía que era hombre muerto por lo que acababa de hacer con ellos. Entonces, ahí es cuando él les dice Baruch Haba Beshem Yahweh, que significa bendito sea el que viene en el nombre de Yahweh. En el verso 1 de Mateo 24 de la Biblia Reina Valera, que es la Biblia por la que usted, con la que está usted siendo instruido, y nosotros hemos tomado este tema de consulta, desde luego le recomendamos leer una Biblia con contexto hebreo, porque es la única manera de saber lo que pensaban los apóstoles hebreos, lo que pensaba un Yahshua verdaderamente hebreo que nació en Torah. Verso 1. Cuando Yahshua, Jesús, dice esta Biblia, y lo voy a tratar de decir de la manera como lo refiere la Biblia. Sí, ya está la Reina Valera restauró el nombre, que es algo muy importante y es parte de la profecía de este tiempo. Verso 1. Cuando Yahshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos estaban haciendo, para ablandar un poco la situación tan acalorada, y viendo que muchas personas les vinieron detrás de ellos, porque era obvio, muchos estaban inconformes en ese momento, no eran solo los 12, venían cientos y tal vez miles de personas detrás de un líder que se les reveló frontalmente que nunca había sucedido eso y que les dijo que eran unos mentirosos. Dice, les llevan y para ablandar las cosas le muestran el templo. Y dice, respondiendo les dijo, corrijo. Verso 1, cuando Yahshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Verso 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Les estaba dando la noticia más tremenda que podían ellos recibir cuando el templo era el corazón de la nación. Era tan o peor que el terremoto de Tokio, tan o peor como el holocausto nazi. Les estaba anunciando el exterminio de como nación. Era como decirle que se iban a quedar sin vida. Sin vida, exactamente. Entonces, para el verso 3, ellos estaban sorprendidos y quedaron mudos, cerraron sus bocas. ¿Por qué sabemos esto? Porque del verso 2 al verso 3 lo que no le cuentan a usted es que hay un lapso de camino por recorrer, porque estaban en el templo y aquí van en el verso 3, ya están en el Monte de los Olivos. Eso es a una distancia que se permite caminar en un día de Shabbat. Entonces ellos vinieron con esa meditando en aquella noticia tan terrible que les estaban dando, luego de que 47 años antes de ese momento habían comenzado a reconstruir el segundo templo, que era de Herodes, y ellos estaban disfrutando de esa bendición que les permitieron todos sus cautivadores. En el verso 3, estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Marcelo, tú ves que no está diciendo del fin del mundo. Cuando tú lees, como nosotros siempre recomendamos a nuestros hermanos leer, con el diccionario Strong, o tomar un original que está en nuestra página de internet, está el Códice Vaticanos y el Códice de Alepo. Y en el Códice Vaticanos tú puedes ver todas estas cosas porque son manuscritos, los originales, y las fotocopias están ahí. Nadie le puede decir que necesita más diezmos para ir a comprar eso porque es gratis.
y están ahí, y ahí podemos ver todos estos contextos. Y le está hablando de la palabra telos, Marcelo, no el fin del mundo. Sí, eso también yo quería acotar sobre, para poder entender las escrituras es necesario primero indagar, analizando el texto con una herramienta. Sería muy bueno el diccionario Strong, pero si no tiene un diccionario Strong, por lo menos acuda a un diccionario de la Real Academia de la Lengua, que sea completo para que usted llegue hasta la raíz de la palabra, de dónde sale esa palabra. Porque, por ejemplo, yo analizo, y ya vamos a llegar a un verso donde va a haber un análisis de la palabra Cristo, porque esa palabra ciertamente es un error haberla puesto, totalmente un error, porque hasta desdibuja el pensamiento hebraico que tiene la escritura. Ya eso lo vamos a analizar en un momento cuando lleguemos al verso. Y lo que dice Marcelo es importantísimo, hay que analizar las escrituras, pero con herramientas, porque si no, no va a seguir el error, y le van a seguir enseñando error, y usted no va a despertar de ese engaño. Y eso es lo que nosotros pretendemos, Marcelo, que cuando decimos que no nos crean a nosotros, no es un cliché, no es como cuando su profeta le dice, Diosito me dice. No, esto es una verdad. Usted tiene que ir a estudiar, a informarse, hermano. Es la obligación de un verdadero creyente, de una persona verdadera que quiere no lo material, que está buscando vida eterna, que es el galardón de galardones. La palabra telos está codificada en el diccionario Strong, que también está en nuestra página, con el número G165, y significa fin de una edad, de una era, de un tiempo predeterminado. No es el fin del mundo. Muchos están haciendo dinero del fin del mundo, ¿no? El verso 4. Respondiendo Yeshua les dijo, miren lo que les dice, mirad que nadie os engañe. Pero nadie está mirando eso. Mira que está el verso, está la advertencia, pero nadie ha sido avisorado de ese verso. Y a nadie tampoco le hacen énfasis en las enseñanzas a que analicen ese verso. Dice, mirad que nadie os engañe. Y vamos a ver el desarrollo. Sí, mirad que engañe en el diccionario Strong es la palabra planos, que proviene del que más o menos nos da la idea de lo que es un planeta. Un planeta es que está rondando, divagando en el espacio. Entonces, que precisamente ahora que te escucho decir la palabra divagar, es precisamente ese es el sentido. Cuando Yeshua dice, mire que nadie os engañe, eso es lo que le dice, que no os hagan divagar en la doctrina, en el conocimiento pleno de las cosas del Eterno. A eso se refería, no tanto a un engaño, porque cualquier persona lo puede engañar en cualquier aspecto, ¿verdad? Pero aquí está hablando de la doctrina específicamente, no de otro tipo de engaño, sino de la doctrina de la palabra verdadera. Ya, vamos bien, estamos viendo que ellos le hacen una pregunta después de semejante información que les acaba de transmitir Yeshua, que se va a destruir el templo. Y les dice, miren que no les engañen, porque la señal del fin, o sea, la señal del fin de esta era, de la era de los 6000 años, de la era que le dio al hombre. El libro de Bernabé, que consta que es parte del códice sinaítico que está en herramientas de estudio y traducciones bíblicas, usted puede ir y ver el original y habla de 7000 años y de los 6000 años que le corresponden al hombre y el milenio sabático, que es el milenio cuando venga Yeshua y habrá verdaderamente paz, porque no existe esa paz. Por eso los judíos hoy no creen que Yeshua sea el Mesías, pero ellos no saben que vino primero por la oveja perdida de la casa de Israel, porque no les interesa leer Isaías 53 y hasta lo transformaron. Es que hay otro tema también de parte de los judíos, porque recordemos que Yeshua les dijo, yo vengo primero a la oveja perdida del pueblo de Israel, y Yeshua hablaba de las 12 tribus, pero los judíos asumían por una revelación que tuvo Daniel, cuando el Eterno le dice a Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, le dice que vendrá el Salvador de tu pueblo, le dice, y Daniel era judío.
Entonces, como esas palabras dicen, vendrá el Salvador de tu pueblo, ellos asumen que el Salvador venía a reinar sobre los judíos y venía a salvar a los judíos solamente. Pero Yeshua dijo, he venido primero a las 12 tribus del pueblo de Israel. Bueno, el judaísmo es una religión que está también muy contaminada con los libros de proveniencia humana, con lo que ellos están estudiando. Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando dice yo soy el Cristo, Marcelo, en primer lugar, esa no es la palabra que se refería a Yeshua, decía, yo soy el Mesías, el Mashiach, el ungido. Y eso es lo que le dicen cuando a usted le dicen, Dios me dice, somos los ungidos. Le dicen que Él mismo es Cristo, porque vienen en el nombre de Cristo y vienen y usan sus palabras y le dicen, mas yo te digo esto, sigue diezmando, cosas por el estilo. Estése atento porque, y estése claro, todavía no es el fin de la era. Por ejemplo, ahí es muy importante el estudio que hizo hoy el hermano César Garavito, que tiene mucha profundidad en este sentido, de que Mashiach, Yeshua HaMashiach, vino a enseñar fue la palabra del Eterno, su palabra. Él vino a hablar de los mandamientos. Y en ese estudio, que usted lo puede encontrar también en nuestro sitio web, porque queda grabado en www.latorasalva.yindo.com, o puede encontrarlo en Facebook, en el Facebook de Marcelo Pazmiño, en el Facebook de Marcelo Espinosa, en el Facebook de César Garavito. Pues ahí usted va a encontrar ese estudio que está muy bien estructurado y por supuesto revelado, para que podamos entender que a lo que vino Yeshua es a enseñar Torah, no a lo que le dicen a usted en las predicaciones, que Yeshua vino a derribar la ley y a clavarla en la cruz. Eso es mentira, eso no tiene nada que ver en el sentido verdadero de la escritura. Eso es una parte de todo este complot que también está profetizado sobre el manejo de esta Biblia, todo lo que ha venido dándose en estos últimos tiempos y la predicación, la apostasía. Usted va a ver el día de hoy, después de leer Mateo 24, usted mismo va a concluir cuál es la apostasía, qué es la apostasía. Yo quiero acotar en este verso, antes que pase al siguiente verso, algo importante. Hablaste de que aquí en el verso dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, ¿verdad? Ya, primeramente yo traigo aquí una investigación del nombre, que yo tomo digamos, un diccionario que está al alcance de todos, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice que la palabra Christus, o sea, Cristo proviene de la palabra Christus, y la palabra Cristo es latín. Y esa palabra latín viene derivada de la palabra griega que se llama Solotok. Solotok es la palabra griega de donde salió Christus, de donde sale Cristo. Y esa palabra griega, que es tomada de la palabra hebrea Mashiach, significa ungido. Entonces yo quiero aclarar algo en este verso. Aquí Yeshua no dice que muchos vendrán a decir que son Yeshua. No. Porque eso es lo que enseñan, que vendrán muchos a decir que son ungidos, Yeshua, que son el Salvador, y eso no es lo que él dice. Él dice que vendrán muchos a decir que han sido ungidos o que han sido enviados. Yo soy el apóstol, créame a mí. Exacto, el que le dice a usted que es profeta, que es apóstol o que es el maestro, ese es del que estaba advirtiendo aquí Yeshua. Muchos vendrán diciendo que son ungidos o que son enviados, porque eso es lo que significa la palabra, ungido o enviado. Los que se hacen llamar ungidos y enviados son los que a usted le dicen que son profetas, los que le dicen que son apóstoles y que Dios les está hablando para que le lleven el mensaje. De eso está advirtiendo, que no se dejen engañar. Yo escuché a uno de estos profetas, de estas profetas. Qué vergonzoso. La manera de cómo cautivar a las personas les dice, y yo estaba haciendo parte de este grupo, que tiene un prompter donde Dios se comunica con ella. O sea, eso es una vergüenza, porque un apóstol no sería capaz de decir eso. No necesita esa ayuda de sí mismo
para tener poder sobre las personas. Y en el estudio de hoy, de la mañana, que del hermano César Gravito, hemos visto que para que una persona sea profeta tiene que reunir requisitos. Y uno de los requisitos de un profeta es que hable del verdadero nombre del Eterno, y su verdadero nombre es Yahweh. El que le dice a usted que el que lo creó se llama Jehová, ese no es profeta porque no está hablando la verdad. Porque Yahweh, si fuera profeta, le hubiera revelado su nombre. Entonces, no es y profeta. le sacaba corriendo de ese lugar. Entonces ya ahí entendemos que no es profeta. Ahora sí Ya, verso 6. podemos seguir. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es telos. Todavía no se termina telos, el fin de la edad, de la era. No es que de ahí vamos al cielo, no, es una era. Esta es la palabra que fue escrita por Mateo, telos, está ahí. No lo dice Marcelo Pazmiño ni Marcelo Espinosa, se está inventando, porque tenemos un Dios poderoso que eso sí lo juzga. Los que se inventan su palabra, los que dicen Dios me dice. Aún no es el fin, verso 7. Porque se levantará nación contra nación. Nación está hablando de etnos, la palabra que fue traducida, que es grupos étnicos. Ese es el terrorismo que está aconteciendo en este momento, especialmente en Medio Oriente. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Es algo que sí está sucediendo en este momento y ha venido sucediendo estos últimos tiempos. Y esto es una señal de que no está refiriéndose a la destrucción del templo del año 90 por Tito. Porque ¿qué es lo que nos enseñaban a nosotros, Marcelo? Nos decían que todo en Mateo 24, la abominación desoladora, como nos decían un solo, como dicen en Colombia, sancocho de versos y todos estos capítulos sacados de contexto. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros nos decían que esto se refería a la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. ¿Por qué? Por el antisemitismo y para negarte a ti el conocimiento de que habrá un milenio, porque te venden la imagen y te meten la mano al bolsillo diciéndole que tú tienes que darle el 10% de lo que tienes y de ahí te vas al cielo el momento menos pensado, después del cine, del cultito, de la alabancita, del día del Sunday, que es el domingo, cuando alaba la cristiandad. Entonces, ¿dónde quedan? Habría que borrar o arrancar de la Biblia el capítulo número 2 del libro de Isaías, porque ahí dice que vendrán a la ciudad de Yahweh, refiriéndose a Jerusalén, todas las naciones a recibir la palabra de Yahweh. Si entonces, si no tenemos que poner nosotros el entendimiento a que será reedificado Israel, y que la mirada y la promesa es a vivir la eternidad o el milenio con comenzamos el milenio hasta los tiempos finales y de ahí siguen. Entonces, pero es en Jerusalén. Ahí es el milenio. Si no han comprendido eso, deberían de arrancar ese capítulo, el capítulo número 2 del libro de Isaías. Habría que arrancarlo porque no encaja en la enseñanza que está dando la cristiandad. Hermano, cuando nosotros nos referimos a estas personas pseudo profetas, pseudo apóstoles y muy mentirosos, nosotros no estamos en contra suyo. Nuestro ministerio no fue para crear polémica. Nuestro ministerio que el Señor nos levantó fue para que nosotros podamos a usted hacerle despertar, que salga de muchos de la idolatría, porque somos testigos. Nosotros fuimos mentirosos profesionales que nos parábamos en los púlpitos de engañar a la gente, y ni siquiera con nuestras mentiras, sino con las mentiras ajenas, y no estamos con ningún sentimiento, porque la misericordia de Yahweh fue tan grande de conocer esta verdad y decirle. Pero si es necesario que usted sepa, hermano, de que tiene que reaccionar, escuchar, no nos crea, léalo, están las herramientas ahí, hermano, es para usted. Que el Señor tenga mucha misericordia y lo levante y lo despierte a esta senda de verdad. Verso 8. Y todo esto será el principio de dolores. Dolores está codificado en el diccionario Strong. Lo que quiso decir es del G560, es Odín, la palabra Odín en griego, que significa dolores de parto, pero tampoco es el fin. Usted ve, hagamos un contexto de todo. Les dice, ¿cuál será la señal del fin de esta edad, de este tiempo, para que comience el otro? Ellos estaban claros, habían estado con Yahshua más de 3 años, y sabían que venía un reino. Por eso dice, van a predicar el evangelio del reino, que eso es lo que predicaba Yahshua. Entonces, pero eso no es lo que predican. No predican el evangelio del reino, porque tienen
la mirada puesta en todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Es que ellos predican el evangelio de sus reinos, porque se convirtieron son unos cacicazgos, unos principados importantes. Por eso viene toda esta corrupción hasta de índole sexual, que no es raro solo de ver eso que pasó en el lugar donde estábamos y que los hermanos no saben, sino en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado, la manifestación y la evidencia del Señor no les iba a tapar estas torceduras y estas abominaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que distorsionan todas estas palabras, tal vez a veces digo yo hasta sin darse cuenta, sino que son parte de esta confabulación del hombre, que confluye en el aparecimiento del hombre de pecado. Es que no te olvides lo que dice Saúl, que un pecado conlleva otro pecado. Entonces, cuando comienzan a mentir, a engañar, comienzan a enriquecerse, comienzan a pecar, entonces cada vez el pecado abunda. Verso 8, y todo esto será principio de dolores, no es el fin. Entonces os entregarán a tribulación, es la gran tribulación. Y no les está diciendo solo a los 12. Acuérdese que está hablando a un pueblo que salió de Mateo 23, del templo, le cogió, vieron, ellos fueron testigos de que es el único que se les reveló a estos fariseos que se inventaban sus libros, les dice qué señales habrá del fin, y ese pueblo que se volvió con él al monte de los olivos habrán sido muchísimos, y a ellos los coge y los hace como el prototipo de toda la nación, y dice, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ojo ahí, por causa de mi nombre. Mire, a usted no lo persiguen, ¿sabe por qué? Porque usted no está nombrando verdaderamente al Hijo de Dios, al Salvador, no. Por eso usted no lo persiguen. Pero a los que sí nombramos el verdadero nombre del Eterno, sí nos persiguen porque nos dicen hasta locos, nos dicen que nos inventamos cosas, que vamos a levantar una iglesia para enriquecernos, cosa que es mentira. Dicen muchos mentiras y falsedades, nos difaman porque nos persiguen, porque nosotros sí revelamos el nombre verdadero de Yeshua, a cambio de servirle a nuestro Yahweh, que es nuestra bendición. Ya, entonces vamos con el verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. La palabra tropezar es la palabra escandalizo, está escrita escandalizo. Esta palabra significa ponerle una trampa en la rutina que tiene la presa. La rutina de todos los días, una presa va a tomar agua, a tomar agua, a tomar agua, en este momento le pone la trampa. No es un entrampamiento, no es una trampa que uno pone una carnada y cae cualquier presa, no. Es la palabra escandalizo es tan específica que es una trampa, pero en lo que es habitualmente de la persona en este caso, que son las iglesias. Cotidiana, de la vida cotidiana, de la vida rutinario. Y unos y otros se aborrecerán, es lo que pasa. Son 4.354, ya me imagino que era hace un mes, ahora ya han de ser 4.355 o 56. Iglesias que dicen que son la esposa, la novia del Cordero, pero no practican Torah, ni guardan el Shabbat. Y esas empiezan a tropezar entre ellos mismos. Verso 11. Y muchos falsos profetas, esto ya no necesita mayor explicación, y engañarán a muchos. Estos falsos profetas, nosotros sí sabemos que hay falsos profetas. ¿Por qué sabemos que hay falsos profetas y que son de este tiempo? Porque aquí están dos que eran falsos profetas, hablábamos mentiras, y que Yahweh tenga misericordia, y toda la vida no acabaremos de arrepentirnos de esto, y que el Señor tenga misericordia de nosotros, Marcelo. Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es importantísimo, Marcelo. Aquí está una muestra de qué es la apostasía. Ya, aquí yo traigo un análisis en este verso también, Marcelo. Sí, me gustaría escucharte, Marcelo. Mira, aquí dice, en esta traducción dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero analizando este versículo en los textos de origen hebraico, dice, por haberse multiplicado la antipráctica a la Torah, o por haberse multiplicado la anomia,
Anomia. el desvío hacia la Torah, de lo que habla Jeremías en muchos versos, el amor se ha enfriado. Y yo ahí comienzo a usar ya pues la parte lógica en que uno también tiene que aplicarle a la Biblia, porque todos dicen que el Eterno es ilógico. Yo asumo que es muy lógico, porque Él es demasiado sabio e inteligente para hacer las cosas claras. Lo que pasa es que el que no tiene un corazón abierto y dispuesto para el Eterno lo ve ilógico porque no entiende, porque su vanidad, como dice en el libro de Jeremías, su vanidad no lo deja ver, no lo deja entender. Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona no practica Torah, al no practicar Torah, pues está pecando, comienza a pecar. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabe qué es lo que le agrada y lo que no le agrada al Eterno. Entonces, para que sus caminos sean deseables delante del Eterno, usted tiene que mirar Torah. Si usted no mira Torah, entonces su amor comienza a enfriarse. Pero ¿de qué amor habla la Biblia? Aquí no habla del amor que usted tiene que tenerle a su vecino, ni del amor que usted tiene que tenerle a su esposa. No, primeramente el amor tiene que ser dedicado al Eterno. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el primer gran mandamiento. Sí. Amar a Dios, amar a Yahweh por sobre todas las cosas. Entonces aquí habla de que se enfría el amor al Eterno. Ya, y mira cuando dice, Marcelo, cuando dice por haberse multiplicado la maldad, está diciendo que en este tiempo se ha multiplicado la maldad. ¿Qué es la palabra maldad? Veamos en el diccionario Strong. El diccionario Strong es de secular, es neutral, eso no está del lado de los hebreos, porque muchas veces hasta es contrario. Dice maldad, es el G458, está codificado, es la palabra anomia, sin norma, sin mandamiento, sin Torah. Esa es la señal de la apostasía que dice el apóstol Pablo también. Inicuo también es sin Torah, es un anomos. Y te recuerdo un verso que dice, señal, los que están sin Torah, los que le dicen que la Torah se acabó. No lo estamos inventando nosotros, ni es nuestro punto de vista, ni así nos ha revelado. No, nosotros estamos yendo más allá, donde usted sí pueda creernos. Nosotros sí le pedimos de que, mire hermano, esta es una verdad. Coja el diccionario Strong solo para este verso. Se lo pedimos en el amor de Yahweh. Y mire que la apostasía es de estar sin la Torah. La apostasía es del cristianismo. Y le somos muy frontales en eso. El que no practica Torah. Eso es, hermanos. Si es que alguien no está de acuerdo con esto, ahí están nuestras direcciones nuestra dirección electrónica y aprendamos, no discutamos de esto, no lo llevemos a otro plano más que al aprendizaje. Esto está claro. La maldad es lo mismo que la palabra iniquidad, es la anomia. Por eso Pablo habla en Tesalonicenses del misterio de la iniquidad que ya está en acción. Desde el tiempo de Pablo, ¿qué pasó? Vino Constantino en el 135, por ahí ya empezaron a quitarles la profundidad hebrea a las escrituras de Pablo mismo, y a Yahshua le llamaron Jesucristo y le hicieron un hippie griego, un gogotero, como le llaman acá. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que pasa es que trastornaron todas las escrituras. Por eso mismo advertía Kefa, Pedro, diciendo que ciertamente las cartas de Pablo son difíciles de entender, y que por esa razón muchos están torciendo aún las otras escrituras, dice Kefa Pedro, refiriéndose a la Torah, porque la única escritura que existía pues era el Tanakh, era toda la Torah completa, la Torah, los profetas, los salmos y los libros de todos los libros de los profetas, ¿verdad? Yo aquí, para acotar lo que Marcelo dice, de que lo que hemos dicho, una persona que no practica Torah, que es un anomos, claro, que significa sin normas, sin ordenanzas, sin estatutos, pero la referencia del diccionario, no, Yahshua les dijo los que no practican Torah, clarito, no les dijo anomos, les habló en hebreo, los que no practican Torah. Y el verso es claro, el verso, esa referencia en el diccionario de la Real Academia de la Lengua es clara cuando dice anomos, que significa sin normas, sin mandamientos israelitas, dice en la Real Academia de la Lengua, eso dice. Y yo aquí me acuerdo de un versículo que está escrito en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, que dice que el impío que actúe impíamente hará morir su alma. Ese impío es lo mismo que decir
el malo, inicuo, porque el es inicuo, es lo mismo. Porque iniquidad iniquidad significa lo mismo, sin norma. iniquidad ley. es estar sin ley. Ya. Pero miremos que en el verso 13 les habla de que, vamos en contexto, les habla de que en el verso 12 de que se multiplicará lo sin Torah, porque voy a hablar bajo lo que habló exactamente en ese momento Yeshua. Se multiplicarán los sin Torah y el amor de muchos se enfriará. Acuérdate de ese verso que dice, si profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios. Le dice, apartadas de mí, transgresores de la Torah. Esa es la misma palabra que está usada aquí, Mateo, la palabra nomos. Mateo 7:23, creo. Sí, y el verso 13 le hace un contexto, dice, más el que persevere en Torah, hasta el telos, fin de la era, este será salvo. El que persevere en Torah, esa es una señal, este es un verso pilar de las escrituras. Este verso guárdelo en su corazón. El que persevere en Torah hasta el final de la era. ¿Por qué hasta el final de la era? Porque en el milenio, que es la siguiente era, el milenio todos practicarán Torah. Mira que esta enseñanza tiene Claro, relación al camino del Eterno. Tiene relación que el camino del Eterno es el conocimiento de Torah. Y aquí lo está diciendo, aquí él está hablando precisamente es de Torah. Él está hablando de Torah. Y miremos el verso 14, Marcelo. Y será predicado estas buenas noticias o este evangelio del reino, dice aquí. Eso es lo que predicaba él y sus apóstoles en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Pero aquí viene el desconocimiento de su ultra profeta. Nosotros el día de hoy, hace un momento, hace un par de horas más o menos, nosotros analizamos en la Torah salvapocinto.com el códice Sinaiticus y vimos al original del 350, está la foto ahí, está el microfilm exacto del manuscrito. Y cuando dice, ahí no hay puntos ni comas en el griego, porque no existen. no, ni ese sí está dividido, ha hecho ciertas divisiones, pero no existen puntos ni comas. Y aquí le hacen una división al verso y le sacan todito de contexto. Mira, verso 14, voy a leer como está escrito aquí. Y será predicado el evangelio del reino que vendrá en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá telos, el fin de la era. Pero no es así. Este pensamiento, el que conoce el hebreo, el Shentov, lo que está escrito, el Mateo, el que conoce también la escatología bíblica y que ha hecho el estudio también de lo que habló el apóstol Pablo, que es un paralelo en Tesalonicenses con estos versos de los tiempos finales, sabe que él está definiendo que debería ser predicado el evangelio para testimonio a todas las naciones. Hasta ahí este verso. Debería seguir así normalmente. Entonces vendré cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Es señal del fin, Marcelo. La abominación desoladora. Cuando la abominación desoladora de la aparece, ese será el a esto podemos llegar del final de la era. Entonces, por tanto, entienda muy claro, y es muy importante saber que cuando sucede esto de que de la nación de pecado, ese momento será la quinta trompeta, porque la quinta trompeta dice en el Apocalipsis que será expulsado delante del trono de Yahweh porque será expulsado delante del trono de Yahweh Hasatán, donde acusaba a sus hermanos. Entonces, ¿qué pasa, Marcelo? La señal acaba de darse. Esa es la señal del fin. Verso 16. Y entonces los que estén en Judea, no dice en Colombia, no dice en Quito, no dice en otro lado, no está en el, ni en Miami, tampoco, no está en el infinito, no está en la nube, no está en la nubecita de la que siempre le engañan a usted,
y le ponen unos puntos suspensivos y se queda a medias. No está ahí. Cuando los que estén en Judea, esto también es una señal de que los judíos no han sido desechados, de que ahí serán estos eventos. Por eso nosotros comenzamos hablando de una serie de sucesos que acontecerán a acontecer este tiempo en Jerusalén. Por eso es que yo hablo que si ellos mantienen esa posición y esa enseñanza errónea, deberían de arrancar la página donde está el capítulo 2 de Isaías, porque ahí dice que va a ser en Jerusalén, pues. Claro, el verso 17, mira, esto sigue hablando para los que estén en la zona cero. Judea va a ser la zona cero. Ahí van a darse todos estos eventos. Hoy mismo, el día de hoy, ¿usted conoce de algún lugar que sea el más peligroso del mundo, más asediado, más solicitado, más buscado, el espacio de tierra más caro, que ni el dinero lo puede comprar, sino solo con el conocimiento de la Escritura sabemos a quién le va a pertenecer ese terreno que está ahí, donde Yahweh será nuestro maestro? No va a quedarse en manos de los palestinos, no va a quedarse en manos de los palestinos, porque la Biblia y la palabra de Yahweh es verdadera. Ahí Yahshua será nuestro maestro con el poder de Yahweh. Entonces vamos a leer el verso 17, dice que está en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Ya vemos cuándo debe pasar esto. Cuando se siente el hombre de pecado, y cuando se ve la abominación desoladora en el lugar santísimo, es cuando van a pasar estas cosas. Pero sí sabemos, por la profecía que se le dio a Daniel, de que será 3.5 años antes de la venida de nuestro Salvador. Por eso es lo que es necesario, de que usted, cuando le predican estas cosas, cuando le predican esta palabra que muchos tropezarán, que significa escandalizo, le están haciendo un engaño, porque donde va la presa, ordinariamente está privada. Lo engaña. Sí, ese es el rapto, la mentira, porque le van a quitar la esperanza, porque no es que va a venir cuando usted está descansando, o cuando usted sigue con todos sus negocios viento en popa, y viene Yahshua y usted ya está gobernando, y los que se comieron todas las verdes desde hace 4.000 y pico de años van a estar desechados. Los olivos naturales, imposible. Eso es una blasfemia, que va a venir como ladrón en la noche y que nadie lo va a ver. Pero sin embargo hay un verso que dice que su venida será como un relámpago que se ve de oriente. Claro, eso vamos a ver más luego. Mira, entonces, ¿qué pasa en el verso 18? Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Está hablando del futuro, que todavía no funciona. No está no ha llegado. Está hablando de un futuro. Y está hablando del día de reposo. El día de reposo, eso quiere decir que no está abolido. Hasta el último día, dice que hasta el último día habrá día de reposo. Hasta el último día de los tiempos. Ojo, este verso sería bueno que se lo grabe usted para que le diga a su predicador, que le aclare por qué dice Yahshua, el Salvador, que hasta el último día, hasta el fin, va a haber día de reposo. Dígale que por qué dice eso, Yahshua, si usted dice que ya no hay que guardar el día de reposo. Porque habrá entonces, verso 21, porque habrá entonces gran tribulación. Entonces, cuando venga el fin, es cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Entonces les viene diciendo de que la zona cero, que va a ser Judea, de que no estén, que Yahweh quiera y no sea en día de reposo. Y el verso 21 dice, porque habrá gran tribulación. Ahí viene el recrudecimiento de la gran tribulación, porque es sonada la quinta trompeta. La quinta trompeta, y ya hablamos hace un momentito de que es arrojado ya delante del trono de Yahweh Satanás, y viene a hacer guerra contra todos aquí en la tierra. Son eventos que nunca han pasado ni sucederán. Entonces, como vamos a ver luego, claro, nunca han pasado, pero van a suceder. Ni sucederán después de eso, es claro el Señor, después de ese evento. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces,
ahí hace una secuencia. Si algunos dijere, mirad, está el Cristo, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Ese es el rapto secreto. No, ya vino, está viniendo, está escondido. Mirad, acá está, ve, por acá va a venir. Ven a mi iglesia, diezma, da el 10% y te lleva en una nube. Eso está diciendo. Está dándonos unas señales muy profundas. Primero, ¿cuál es la apostasía? Negar la Torá. Segundo, el rapto pre-tribulación, el que le va a quitar toda esperanza, porque ¿qué pasará cuando no venga el Cristo por usted? Y le mintieron y todo el tiempo estará esperando que venga en una nube, y usted empieza a toparse con los eventos tan desastrosos que van a ser el de la gran tribulación. Usted va a blasfemar de nuestro amado ya. Va a decir que no existía. No Que existió. realmente nunca existía, porque lo va a esperar en una nube, me imagino, con un motor a propulsión a chorro, que se va a parar en la nube como un platillo volador, entiendo, porque y debe ser muy grande una nube, debe ser una nube inmensa, porque dice que se va a estacionar en el cielo y que desde allá, por ahí hubo un sueño en que todas las ovejas la mandaban hacia las nubes. Debe ser una nube inmensa. Estos son cuentos de hadas. Yo no dudo de que hayan tenido esos sueños, pero la palabra profética más segura es la Biblia. Nosotros sabemos que en la Biblia está de tal manera, y yo puedo soñar que yo vengo y hago todos los milagros y maravillas, pero si se da del contexto de la Biblia, yo no lo creo. Bueno, en el verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuera posible a los escogidos. Verso 25, esto es importante, esta Biblia no lo recoge en el contexto verdadero, porque en esta Biblia el verso 25 dice, ya os lo he dicho antes, pero el Señor les dice verdaderamente, les estoy prediciendo esto con unos signos de admiración y llamándole su atención. Y les está diciendo, mire que se los advierto antes de que suceda. Claro, y en el verso 26, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, y mirad, está en los aposentos, no los creáis. Aquí viene otra verdad, mira, desierto en el griego que fue traducido tiene un significado que es fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque allá en el lugar donde van a darse estos eventos, también siempre se manejó el hebraísmo de que vivían en conjunto por los peligros. Entonces, fuera de la ciudad es desierto. Eso es lo que decía Juan el Bautista. Vos que clama en el desierto. Estaba refiriéndose a esta palabra que fue traducida como desierto. Cuando le dicen, mirad, están los aposentos. Es la palabra G, codificada G5009, es tamellón, que es escondido. El aposento, lo que está describiendo aquí el Señor, cuando les cuenta esto, es lo que está sucediendo ahora, que es un lugar escondido, que va a venir secretamente. Tamellón es traducido como escondido, closet secreto, el rapto secreto pre-tribulación. Eso es lo que le está diciendo. No va a venir en un rapto secreto. No va a venir. Usted con esta verdad Es que confronte a su profeta. lo que está advirtiendo es que no va a ser secretamente la venida de él como lo dicen. No va a ser secreta. Y el verso 28. Porque donde quiera que estuviera en el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Las águilas, esto es... En otra versión dicen los buitres. Sí. Son los ángeles para despertar a los justos de sus sepulcros. Porque tú sabes que están durmiendo, como nos ha enseñado Yahweh a través de las experiencias en la vida, y las escrituras son enfáticas en eso. No es que están vivos ni ya fueron, cuando una persona muere ya va directo a la presencia, sino está esperando por juicio, como lo dijimos creo que en el programa anterior. Escuche esto, ya ha pasado la situación de que ya sabemos cuál es la señal. Cuando suceda la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, esa es la señal. En el verso 29 vemos, e inmediatamente después de la tribulación, la señal, viene el recrudecimiento de la gran tribulación, esos 3 años y medio, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Ahí hay
una relación con Ajenjo, con todas esas Paralelismo. un paralelismo, y también con lo que Yahweh dice en Génesis 1:14 sobre las señales en los cielos. Él dejó señales en los cielos para los tiempos y las estaciones y las eras. Esta es una señal de la era, el fin de la era. Acuérdense que no es el fin del mundo, el fin de la edad del hombre. Comienza la edad de Yahweh, reinando Yahshua en Jerusalén 1000 años. Entonces, verso 38. Hay unas doctrinas tribulacionistas, hay unas doctrinas a mitad de la tribulación, y hay doctrinas que hablan sobre el rapto, que no es rapto, sino es arrebatamiento lo que habla las escrituras. Pero estas doctrinas del rapto a mitad de la tribulación y pretribulación caen en esto, porque mira, en el verso 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación, y el verso 30 concluye y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que será un astro, que serán señales en los cielos, así como está descrito en Apocalipsis 12, como la señal que hubo cuando nació el Mesías en Belén. Aparecerán esas señales cuando rápidamente hablemos de que la constelación de Betula, que el griego le conoce como Virgo, Betula es virgen, y la constelación de Leo, el león de la tribu de Judá, en sus pies estaba alineado el planeta Catríaco con Júpiter, y los dos nombres significan rey de justicia, y el destello ese es lo que llamábamos, lo que se guiaron los astrólogos caldeos para llegar el día del nacimiento. Así habrá esa señal en el cielo para la última venida, y nosotros no queremos adentrarnos en eso, porque de eso nosotros no queremos suponer, sino le estamos leyendo las escrituras de este momento. Sabemos qué puede pasar, pero no vamos a poner nuestro creer, sino solo estamos leyendo. No vamos a poner nuestro criterio como hacen otros. Claro, que se imaginan algo y lo dicen como doctrina. Sí, una persona no puede aventurarse a eso. Ya. El verso 29 dice después de la tribulación. El verso 38 dice entonces. O sea, viene una secuencia. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, después de la tribulación. En el verso 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo a otro. Estos son las águilas que irán sobre el cuerpo muerto. Ya. El verso 32 dice, de la higuera aprended de la parábola, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, cuando aparece la abominación desoladora, ya el verano está cerca. O sea, dice, es la señal, ¿no? Claro que habla de la higuera porque eso tiene otra connotación que nos podríamos extender muchísimo. Y hablando de esta ellos sí usaban ellos usaban en ese momento también esa figura para conocer el tiempo. Es un hebraísmo, pero entiéndanos hasta donde vamos nomás, luego explicaremos estas cosas maravillosas. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, ¿qué cosas? Que la abominación desoladora está ahí. Esa es la señal. Cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Verso 34. Vamos a leer solo hasta el verso 35 hasta el verso 36. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La que mire la abominación desoladora. Exacto. Eso sí, porque no esos que estaban los apóstoles ahí. Es que hay muchos que confunden. Este verso es muy importante, mire. Hay muchos que confunden que, como dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ellos piensan, los que leen y enseñan, piensan que está hablando la generación en la que él está hablando. No, está diciendo la generación que vea la abominación desoladora. Claro. Ellos no la vieron, entonces no estaba hablando de esa generación. Está hablando de la generación que la vea, y esa generación es para nuestro tiempo. Y con esto también se agarra para decir que estos eventos ya se dieron. Pero yo no vi caer ningún astro, ni vi la señal del Hijo del Hombre en el cielo para decir que estaba nadie la ha visto. Claro, estaba refiriéndose al año 70. Entonces, los que miren la abominación desoladora, parece que en el año 72 sí la vieron, porque ya se acabó todo, según. ¿De qué las incluso esa teoría que nos predicaron a nosotros vergonzosa?
¿Qué es eso de decir infantilmente, pero ni un niño se puede creer que estemos viviendo la séptima trompeta? A mí me da vergüenza ajena delante del Señor, de lo que nosotros escuchábamos, recibíamos y predicábamos, que Yahweh tenga misericordia de nosotros y de todo corazón. Hemos hecho Pero hay eso, evangélicos por que sí ello. saben del milenio. A mí me extraña que en ese Sí. lugar, teniendo tanto dinero Hay amasado, corazón para los de Dios, según ellos, y no para el hombre, donde estamos nosotros, Increíble. adoración al hombre. increíble que con tanto dinero que tienen, se preocupan por la política, se preocupan por preparar gente para ir a engañar a otros, pero no para estudiar por lo menos el milenio. Porque hay iglesias evangélicas que sí saben sobre el milenio. Y sabemos que será la séptima trompeta, eso sí lo sabemos, es elemental. Pero en el verso 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el verso 36, pero el día y la hora que nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mira, ¿qué es lo que hace la iglesia cristiana? Saca fuera de contexto esto. Al verso 35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, le dejan ahí. Y el verso 36 hacen como que no se sabe cuándo va a venir el Mesías. El fin de la era sí sabemos, es en este tiempo, porque han pasado 2000 años desde el Mesías, y el Mesías nació en el año 4000. 4 y 2 son 6, el milenio sabático es del séptimo, estamos ahí en las puertas del milenio sabático. No hay a dónde dar las vueltas, 4 más 2 son 6, no es como los católicos que no saben calcular 3 días y 3 noches, que viernes de Supuestamente se murió el viernes y resucitó el domingo, y esto es 3 días y 3 noches. No, un niño de primer grado de primaria lo sabe. ¿Qué es lo que pasa? Cuando él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y su palabra era la Torá. Dice, eso es algo que hay que aclarar. Cuando él dice, mi palabra no pasará, mis mandamientos, los mandamientos del Eterno no van a pasar hasta que el cielo y la tierra pasen. Y el cielo y la tierra no ha pasado todavía. Pero el día y la hora nadie sabe, se refiere a cuando el cielo y la tierra pasen, eso no sabe nadie, ni aun los ángeles que están en los cielos, sino solo el Padre. Cuando el fin del mundo, este es el fin del mundo, hermano. Esto sucederá luego de que sucederá, solo el Padre sabe cuándo sucederá. El fin de la era será cuando venga Yahshua a reinar. Y el fin después de la tribulación, después de la tribulación, exacto. Entonces, concluyamos con esto, porque ya nos están haciendo la mala seña de producción. Sí, concluyamos con esto. Apostasía, anomos, sin Torah. La gran apostasía, el misterio de la iniquidad es estar sin la Torah, negar la Torah y decir que aman al Dios que les sacó de la tierra de Egipto. Eso es falso, esta es la apostasía. Y hoy, en este programa, que apenas nos ven 10,000 personas, que quisiéramos que nos vean todo el mundo, quisiéramos que nos vean de todo corazón. La apostasía es negar la Torah, y la iglesia cristiana niega la Torah. Qué pena, es cierto, es así. No lo digo yo, no lo dice Marcelo Espinosa, lo dijo Yahshua hace exactamente 2004 años. Bueno, ya para concluir este tema muy interesante, el cual vamos a ampliar en otro programa, nos despedimos y pues quiero decirles los horarios para que ustedes no se pierdan, digamos, ninguna de las enseñanzas que nosotros estamos haciendo. Los días sábados a las 11:30 de horario de Ecuador está ese estudio precioso, un estudio bíblico verdadero, que es la porción de la escritura, o parashá, como se dice en hebreo, a cargo de un maestro del Moré César Garavito de Guatemala. Él está en la isla de Guatemala, pero es uno de los principales, o el principal del Ministerio Internacional, la Unidad de las Dos Varas, al que nosotros también pertenecemos. Esta congregación, que es la Congregación Israelita Mesiánica Verdad de Vida de Guayaquil, Ecuador, y a la que también nos sumamos pues muchos mesiánicos de muchos países del mundo. Y el horario para la predicación de los días sábados es a las 13 horas, y el de este programa, como el que estamos en este momento, este programa En Busca de la Verdad, que es a las 15 horas horario de Ecuador. También le damos la dirección de la página donde puede encontrar todos los instrumentos de consulta, donde usted puede pues encontrar incluso todas estas enseñanzas, porque están escritas
o quedan grabadas en los videos a través de Justin TV, es www.latorasalva.yindo.com. Y ahora sí despedimos el programa y le damos las bendiciones para los hermanos, para todos los que nos están viendo en este momento, que el Eterno los bendiga. Y de mi parte, pues muchas gracias por su atención. Sí, bendiciones hermanos, y nos vemos la próxima semana, si Yahweh lo permite.